Primero vamos a recordar que desde el inicio de COICOM, yo estuve en esa primera reunión en Santa Cruz de Bolivia en el 92. Desde el inicio hemos hablado de colaborar en la formación de un servicio de noticias cristianas para el público latinoamericano. Hoy, gracias a Dios, tenemos la Alianza Global de Noticias y estamos celebrando precisamente el 4º aniversario de su instalación, su formación, su existencia. Invitamos a reporteros móviles, a canales de televisión, a emisoras de radio y otros medios de difusión cristianos a participar con nosotros en esta alianza, este intercambio de noticias. Hablaremos más en el foro de noticias que sigue inmediatamente después de esta sesión. Bueno, seguimos. Y para decirles algo, nosotros con la Alianza Global de Noticias tenemos la visión de que se va a formar. Este es un movimiento más que una organización, digamos, y el movimiento parece que va en la dirección de formar un ejército de reporteros móviles a nivel global para apoyar la labor de la Iglesia. Es decir, con informes de la persecución de cristianos, del evangelismo, de la obra social de la Iglesia. Los que vemos el informe nos animamos a creer la palabra de Dios más sinceramente y activarnos también nosotros en la labor de servir al Señor, de la gran comisión y el gran mandamiento que es amar a nuestro prójimo. Entonces, pero para que estas noticias salgan de todas partes del mundo, necesitamos levantar este ejército de reporteros móviles y por eso estamos dedicados a entrenar. Esta sesión es una de varias que tendremos en diferentes plataformas para ir formando reporteros móviles. Tal vez usted tiene algo de experiencia, perfecto, únase a la Alianza Global de Noticias. Y si no tiene experiencia, aquí le vamos a ir preparando un poco. El periodismo para el reportero móvil. Estoy combinando con el gran amigo Andrés Cuervo, que vendrá inmediatamente después con técnicas de filmación para resultados bien profesionales, usando el teléfono inteligente, el teléfono móvil o celular. Primero, quiero hablar brevemente del aspecto periodístico de filmar una noticia, es decir, cómo contar la historia. Para ayudarles, les adelanto que para ayudarles tenemos unas tarjetas con tips o recomendaciones para usar el teléfono inteligente como reportero móvil. Si te interesa estos tips, si te interesan, los puedes bajar. Hay un PDF que está en nuestra página web, ahí está el enlace. Vas a la pestaña Periodista Móvil y puedes bajar el documento, imprimirlo, usarlo, tal vez compartirlo con los jóvenes de tu iglesia. No sería una mala idea. Cualidades de noticias. ¿Cuáles son las cosas que hacen que algo sea una noticia? Aquí vemos una foto de algo que pasó en Bolivia el año pasado, muy dramático. Pero en este momento lo que vemos en la foto no es actualidad. Ya ha progresado, ya es otra actualidad. Pero si podemos informar en el momento, eso ya lo ayuda a convertirse en noticia. Actualidad, cercanía. ¿Qué queremos decir con cercanía? Sencillamente que estamos cerca de donde están pasando los eventos y por eso nos importa. La cercanía, algo al otro lado del mundo, a lo mejor no nos interesa y no es realmente noticia para nosotros. Prominencia, importancia, trascendencia de la noticia. Si alguien va a la tienda y compra
un pan y leche, eso no es noticia, no tiene nada que ver. Pero si hay un accidente en la esquina de la calle donde tú vives, eso sí es importante para ti. Y dicho de paso, algo que es importante para ti puede que no sea tan importante para otra persona, o para tu país tal vez no es tan importante para alguien de otro país. Entonces, eso varía, la prominencia o la importancia de la noticia, pero siempre es un factor en una noticia. Y a veces la rareza de la noticia es extraño, es raro, no ocurre muy a menudo. Hay un eclipse del sol, es algo raro, ¿verdad? Es noticia. Entonces, cosas extrañas o raras o cosas de interés humano. Ahí, aquí los noticieros, yo estoy actualmente en Estados Unidos y aquí los noticieros siempre nacionales, siempre terminan con una noticia bonita de interés humano. Un muchacho que corta la grama en las casas vecinas de gente anciana que no puede salir a trabajar en su jardín o en su grama. Entonces, eso se convierte en una historia de interés humano. Sigamos. Un reportaje es diferente a otras historias. Es un género periodístico con un fin informativo de actualidad, como ya hemos comentado. Entran cosas como estadísticas, entrevistas. Estos y otros son recursos periodísticos usados para explicar el tema. Otras historias diferentes a reportajes pueden ser testimoniales, documentales, etc. Toda noticia es información, pero no toda información es noticia. Entonces, pensemos en una historia que tú quieres grabar, una noticia que tú quieres dar. ¿Y dónde comienzas? Bueno, si hay tiempo, si es algo que te da un tiempo para prepararte, estas son las sugerencias. Primero, ten bien claro lo que es que quieres reportar. ¿Cuál es la historia? ¿Es un alcalde que renuncia? ¿Es un pastor que está liderando está dirigiendo un esfuerzo humanitario especial? ¿Cuál es la noticia? Tenlo bien claro. Lo puedes escribir con una frase, eso es ideal para ayudarte. Entonces, investiga. Hay lo que se llama las 5W, vamos a hablar de eso en un momento. Son preguntas que uno tiene que contestar en cada informe. Yo sugiero que escribas un bosquejo, aunque sea un párrafo, de cómo concibes la historia ahora, cuáles son los elementos de la historia y en base a eso, haz una lista de tomas. Cuando sales a filmar, cuáles son las áreas que quieres captar, cuál es la acción que quieres captar, quiénes son las personas que quieres entrevistar, cuál es el panorama o la vista que quieres mostrar. Haz una lista de las tomas, eso te va a ayudar mucho. Ahora las 5W, que esto es por las palabras en inglés que se dice las 5W. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué? El por qué a veces no se puede explicar, a veces es un poco oculto, no se sabe todavía, no está muy claro, pero por lo menos los primeros 4 deben incluirse en tu historia. Si preparas un reportaje y no me dice quiénes son las personas involucradas o dónde sucedió o cuándo sucedió, realmente no cumple con los requisitos de una noticia. Ahora, cuando sales a filmar, nuevamente tener un concepto claro de lo que quieres filmar. A mí siempre me ayuda esa lista de tomas. Necesito una toma de la plaza donde sucedió el asunto. Necesito unas tomas cercanas de algunas personas afectadas que están sentadas en
en una banca en el lugar. Bueno, hay la lista de tomas que corresponde a la historia. Luego, desde luego, filmar la acción. Recomiendo que filmes en secuencias de acción. Es decir, puede ser una secuencia de una toma amplia, una toma más cercana y una toma de primer plano, bien cercana, mostrando la acción que está sucediendo. Es la distribución de alimentos, entonces una toma amplia de la fila de personas esperando y de los trabajadores. Otra toma más cercana de alguien entregando el alimento, y luego tal vez una foto más cercana del alimento, la persona cargándola, etcétera. O si es un plato de comida, una persona comiendo, ¿no? Pero la idea es filmar en secuencias que luego se pueden editar. Y desde luego yo recomiendo que cuando sea posible se entreviste a alguno de los participantes, observadores o autoridades, alguien que tiene que ver con la historia. ¿Cuál es el aporte de una buena entrevista? Agrega, en primer lugar, autenticidad. No es solo el reportero diciendo lo que él está viendo, sino alguien que es parte de la noticia o es un observador de la noticia o una autoridad que comenta sobre la noticia. Eso ayuda para que no sea solo la opinión del reportero. A veces, bueno, casi siempre la entrevista agrega algo de información. Esto es bien importante. Una buena entrevista agrega un poco de calor humano. A mí se me enseñó que la entrevista no es tanto para la información que uno obtiene, sino más bien, y más importante aún, es la emoción humana que se expresa en una entrevista. Y bueno, podemos hablar del estilo de filmación de una entrevista. Eso lo voy a dejar para otra ocasión. Cuando filmamos todo, pasamos a la edición. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos? Les comparto lo que yo siempre hago cuando estoy preparando una nota en edición. Primero escucho las entrevistas y selecciono segmentos, decimos en inglés sound bites, segmentos para usar. Este segmento, me gusta lo que dijo aquí, es importante lo que dijo allá, etc. Escuchar las entrevistas. Segundo, comenzar a editar comenzar la nota con una toma llamativa, una toma de acción, una toma que llama la atención de la gente. Si comenzamos con una toma que es aburrida, un poco aburrida, no tan interesante, no vamos a captar a la audiencia. Escribe el guión, este es el tercer punto que recomiendo. Escribe el guión, escribe de nuevo, combinando lo que hay en video, lo que tienes en video, eso lo tienes en mente al escribir, combinando los segmentos de entrevista y haciendo un guión entero. Luego se hace la locución de parte del reportero y todo se agrega en el timeline o ¿cómo se llama en español? La parte de audio del programa de edición. Y yo siempre edito el audio primero. Entonces pongo un poco de locución, la primera parte de locución, un trozo de una entrevista, la próxima locución, otra entrevista, un trozo y la última locución. Entonces tengo el audio completo desde comienzo a final. Eso me ayuda. Si lo escucho, combina bien, cuenta la historia, perfecto. Entonces, seguimos al próximo paso, que es agregar las tomas de video para las partes de locución. No quiten el audio de natural o ambiental del video, bájenlo, pero siempre traten de preservar el audio
del ambiente, porque eso da más autenticidad a la nota. Agregar tomas de video y entonces tienes entrevistas, tomas, locución, perfecto. Revisar los niveles de audio y otros detalles y ya está. Ahora voy a terminar con esto. Recuerda, solo tienes 3 segundos para captar la atención del público. Si quieres que la gente vea la nota, tienes que captar su atención en 3 segundos. A veces es con algo dramático como esta foto, pero otras veces no es tan dramático, pero tiene que ser algo llamativo. La gente se aburre después de 3 segundos, si no les parece, van y ven otra cosa. Solo tienes 3 segundos y para mantener la atención, el reportaje debe ser relevante, interesante desde comienzo a fin y de buena calidad técnica y artística. Andrés va a hablar en unos instantes de esa parte, técnica y artística. Es pregrabada la sesión y creo que nos va a resultar un poco larga, así que hacia el final a lo mejor tenemos que cortar para tener un poco de preguntas y respuestas. Esta es mi dirección de email y es nuestra dirección para la Alianza Global de Noticias. Perfecto. Ahora denme un instante para terminar de compartir el video. Perfecto. Todavía me acompañan, qué bien, no les estuve viendo. Se ven bien. Bueno, Andrés, yo creo que vamos directo ahora a la próxima parte, que es la parte de Andrés. Sí, mientras don Stanley nos puede comenzar a compartir el video de Andrés, queremos, decirles que pueden visitar la página de la Alianza Global de Noticias, www.gna.news, ¿verdad? Y si no, nos puede seguir en redes sociales, ahí como les puse en el chat. Ahora entonces quedamos con el video de Andrés. Gracias, Stan, por la presentación y un saludo muy cordial a todas las personas que se han conectado para ver este taller. Y aunque sería una experiencia muy diferente tenerlo de forma presencial, creo que de todas maneras esta alternativa virtual nos permite estar conectados y poder aprender juntos. Como ustedes sabrán, este taller es un tiempo realmente muy corto, pero trataré de abarcar algunas cosas básicas. No puede ser una escuela de producción completa en el espacio de tiempo que tenemos, pero trataré de abarcar algunos tips para algunas personas que ya han tenido la experiencia de estar conmigo en algún taller durante Expolit o durante COICOM o virtualmente en alguna otra plataforma. Quiero compartirles cuál es el método que utilizo para poder hacer grabaciones como esta. Este mismo taller está siendo grabado con mi celular y estoy utilizando algunos recursos que yo mismo les voy a estar aconsejando y dándoles los enlaces donde pueden adquirir las diferentes herramientas para poder hacer sus reportajes o contar sus historias. Muchas veces nos fijamos demasiado en lo que estamos filmando frente al lente, nuestra persona principal, y perdemos un poco la noción de qué es lo que está pasando atrás. Cuando estaba grabando esto me di cuenta que tenía muchos elementos, cuadros, fotos, y preferí bajar la pantalla del proyector en la sala de mi casa para evitar tener un fondo tan lleno de elementos de información. Y como ustedes pueden ver a esta mano del encuadre, pues tengo algunos libros, algunas fotos, algunos elementos, pero detrás mío tengo una pantalla, y esto está ayudando a balancear, que es una pantalla plana, no hay mucho detalle. Bueno, estamos teniendo algunas dificultades con el audio. Esto, si ustedes han utilizado... Está más o menos a un 1 o un paso y medio de iluminación. ¿No se escucha bien el audio? Si va escuchando bien, don Stanley, y por un momento ya se dejó de escuchar.
Eso pasa a veces Se en el dejó. Zoom, entonces si gusta podemos reanudarlo. Ok, vamos a continuar. Entonces, a ver si, dime si ahora se Por escucha. el frente. Entonces yo calculo ese radio, Sí, sí. más o menos puede ser la mitad Sí, o un poco más de la mitad, un 60-70% menos iluminado que lo que está iluminada la persona. Lo que hace esto es que el ojo se vaya directamente a lo más importante, porque el cerebro va a estar conectado más con las áreas más lumínicas dentro del encuadre. Otro elemento que utilicé en la composición, y aquí ya he entrado en el tema de la composición, es el color, el contraste de color. Yo estoy iluminando este taller con básicamente dos luces, y la tercera luz es esta luz aquí atrás. Tengo una luz aquí a esta mano de la pantalla, y esa luz ni siquiera está dirigida directamente hacia mí. Esa luz está rebotada contra una pared. Es una luz que funciona con baterías. Tengo una segunda luz aquí detrás mío. Esa luz está creando un poquito de separación aquí, simplemente para sacar a la persona, crear un poco más de contraste y que no se vea como que está pegada contra la pared. Y tengo una tercera luz. Esa luz tiene una coloración azul y simplemente está iluminando aquí el fondo, crear un contraste tanto en la luminosidad como en el color para crear algo más interesante. Esto, si ustedes tienen la opción de utilizar luces al momento de filmar, simplemente, ya que lo estoy utilizando aquí, pues estoy dándoles ese tip, ese consejo. Pero si ustedes están grabando afuera, pues también buscar un lugar donde no esté entrando directamente la luz del sol en lo posible, algún lugar de sombra. Pero si ustedes se dan cuenta, este lado de mi cara está más iluminado que este otro lado de mi cara. A esto en español se le llama la luz clave, en inglés se le llama el key light, y este lado sería una luz de relleno. Sin embargo, no siempre es necesario tener una iluminación de relleno. Algunas veces es simplemente que la persona se dé la vuelta con tal de que esta luz empiece a abrazar el otro lado de la cara. ¿Por qué hablo de la iluminación dentro de la composición? Porque considero que es importante tener en cuenta la iluminación dentro de la composición del cuadro. Es importante saber de dónde están viniendo esas fuentes de luz para yo posicionar a la persona que voy a entrevistar o al personaje que está tomando parte en la historia, y favorecer con la luz la composición. Cuando estoy filmando a un hombre, tal vez ilumino de una manera distinta cuando estoy iluminando a una mujer, y eso tiene que ver con la manera en la que la luz ayuda a darnos una percepción de las facciones de la persona. Una luz más contrastada, una iluminación más contrastada como la que estoy utilizando ahorita, es favorable para un hombre donde las facciones no necesariamente son tan planas, donde tal vez no es tan importante esconder un poco el contraste que se crea con las sombras en la cara. Si yo quiero iluminar a una mujer, tal vez utilizaría una luz de relleno, algo que me ayude a levantar un poco esta parte oscura de la cara. Eso ayuda a minimizar pues, las arruguitas, las imperfecciones de la piel, y ayuda a que la mujer pues, se vea más radiante en el entorno en el que está. Otro consejo también es que si la iluminación viene muy de arriba, si viene del sol, puede crear unas sombras debajo de los ojos. Simplemente poner un pedazo de cartulina, una sábana, algo que ayude a rebotar la luz y a compensar un poco, pues no estaría mal. Otras de las cosas que generalmente hago es precisamente buscar algo, algún elemento, puede ser una pared, puede ser una sábana, puede ser un cartón, o puede ser algo más elaborado, un frame, una mariposa, un recuadro, diferentes herramientas que puedo usar con tal de poder mover esa iluminación. Pero muchas veces no tenemos la capacidad de llevar, o la oportunidad de llevar estas herramientas a hacer algún reportaje afuera, pero sí tenemos la oportunidad de tener esos mismos conceptos en la mente y poder ubicar a nuestro personaje al momento de hacer la entrevista. Hablando dentro de la composición, quiero también hablar de la composición en cuanto a la simetría. Y es importante poder tener algunos de estos conceptos que para quienes han estudiado pintura o arte, pues sabrán muchas de esas reglas de composición. Para algunos ya están familiarizados con la regla de los tercios, pero básicamente la regla de los tercios quiere decir que el punto principal de mi composición debe estar ubicado en unas secciones que se cruzan dentro de la pantalla, para lo cual dividimos el encuadre, el recuadro de la pantalla, en 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales. Eso crea 3 espacios del mismo tamaño, del mismo espacio, de forma vertical, y 3 de forma horizontal. Pero también crea unas intersecciones, unas pequeñas cruces entre esas líneas. Y lo que la regla de los tercios quiere decir es que el personaje,
el punto más atractivo de la imagen debe estar ubicado en alguna de esas intersecciones. Ahora, estas reglas están hechas simplemente por la manera en la que estamos acostumbrados a ver las cosas y la composición hace sentido. No quiere decir que tiene que ser todo el tiempo así. Algunas veces yo rompo esas reglas de composición para comunicar algo, para crear tensión o para simplemente hacer algo que se note diferente y atractivo simplemente por el hecho de ser diferente. Pero cuando se trata de periodismo, cuando se trata de estar haciendo nota de reportaje, muy probablemente no vamos a querer crear esa tensión, más bien queremos que nuestra audiencia se sienta cómoda viendo una imagen y que el cerebro diga, bueno, esto está compuesto de una manera correcta. Parte de esa composición, al utilizar la regla de los tercios, es que vamos a minimizar el espacio que hay entre el tope del encuadre y la parte superior de la cabeza, ese espacio que en inglés se llama headroom. Y este espacio es importante porque si hay demasiado espacio, va a crear una tensión donde el mismo cerebro, en la ciencia básica hay algo raro y hay demasiado espacio, se crea una tensión visual. Lo mismo pasa si hay muy poco espacio. Ustedes dirán, no, pero es que yo veo en televisión, en las películas que van a hacer unos planos bien cerrados y le cortan el tope de la cabeza. Y eso está bien, pero esto funciona en contenidos narrativos que están hechos para contar historias de esa manera y donde las reacciones de nuestro personaje son bien importantes. Y hay cierto lenguaje visual que se utiliza en el cine que no necesariamente se lleva a reproducir en una nota periodística. Pero sí es importante poder tener el espacio adecuado entre el tope del encuadre y la parte superior de la cabeza. Otro espacio que es bien importante, que en inglés se le llama el leading space o nose room, es el espacio que hay desde la nariz hacia el lado opuesto del encuadre. Si nosotros ponemos a la persona muy hacia el centro, dejamos mucho espacio hacia atrás, se crea tensión. Si nosotros ponemos a la persona muy hacia acá y empezamos a cortarle, se crea también una tensión inadecuada. Poner a la persona justo en alguno de los tercios, en este caso yo estoy en mi cabeza está en el tercio superior de este lado de la imagen, pues va a ayudar a la composición. Cuando estoy componiendo, no para personas, sino de repente para un plano general de alguna locación, un plano de establecimiento, pues tengo otra regla importante que conocer y es la línea de horizonte. Por lo general, una regla de composición es que la línea de horizonte no esté justo en el medio del cuadro, sino que esté en el tercio superior o en la línea horizontal del tercio superior o en la línea horizontal del tercio inferior o en cualquier distancia entre esas dos líneas. Lo que esto hace es que cree una sensación asimétrica que ayuda a comunicar mejor el espacio en el entorno en el que se está componiendo la imagen. Es bueno también poder crear profundidad, no siempre grabar en contra de algo totalmente plano, sino que si hay oportunidad de tener algunas líneas en la arquitectura o en la manera en la que están ubicados los árboles, tal vez cambiar un poco el ángulo para que se vea profundidad. A esta regla se le llama el punto de fuga. Es poder crear un punto de fuga, unas líneas que guían hacia el fondo. Y esto acentúa la dimensionalidad, la profundidad. Estamos hablando de que el medio audiovisual o el medio de la televisión o el cine es un medio de dos dimensiones, largo por ancho. Y que es parte de la composición poder acentuar una dimensión que no existe realmente en la pantalla, que es el Z-axis, se llama en inglés, y es la profundidad. Y para eso utilizamos el fondo, el contraste mismo que estoy creando ahorita con la iluminación, aunque estoy grabando en contra de una pared, la iluminación que viene de la parte de atrás que me ayuda a crear esa separación, hace parte también de la composición, por eso hablo un poquito de la iluminación dentro de este tema de la composición. Otra parte de la composición es poder conocer cuáles son los diferentes planos. Estamos hablando de un plano cerrado y guardando pues dentro de la composición lo que hablamos del espacio entre la cabeza y el filo pues del encuadre. Estaríamos hablando también de un busto, un plano medio, abrimos un poco más el plano. Podemos hablar de un plano 3/4, abrimos un poquito más, siempre teniendo en cuenta que en el momento de abrir el plano, si tenemos un zoom en el lente, o en este caso como estoy utilizando un celular, para poder encuadrar simplemente me voy un poquito más hacia atrás. Utilizo el mismo lente, me voy un poco más hacia atrás. Necesito hacer un plano más cerrado, yo mismo soy mi propio zoom y ubico mi celular o me muevo yo mismo un poco más cerca para poder hacer un encuadre de un plano diferente. Podemos hablar, hay diferentes nombres para diferentes planos, pero como decía, podríamos hablar de un primer plano, que sería solamente un plano de detalle, nada más los ojos. Hablaremos de un primer plano, un plano en close-up, un plano de la cabeza, un plano medio abierto,
o medio cerrado. Este es un plano un poquito más abierto, un plano medio cerrado. Hablaremos del plano medio, donde incluye un poco más tal vez arriba de la cintura, y eso es algo importante. En el momento de estar haciendo los planos, una de las reglas por lo general es no cortar las coyunturas. Si estamos hablando de las extremidades, no hacer nuestro plano exactamente en las coyunturas, es decir, no aquí en la mano, no aquí en el codo, no aquí necesariamente en los hombros, en las coyunturas donde se rompen las extremidades. Idealmente lo que se quiere hacer es cerrar el plano entre las coyunturas o el plano completo, la mano completa, o entre la muñeca y el codo, o entre el codo y el hombro. Lo mismo funciona entre la cintura y las rodillas y los tobillos. Esos son algunos de los tips en cuanto a la composición cuando se trata de una persona, los diferentes planos. Si buscan en internet tipos de planos de composición en video, van a encontrar infinidad de diferentes nombres como plano americano, plano vaquero, plano principal, máster, y en inglés todavía muchos nombres. Más que los nombres, lo importante es tener el concepto de qué es lo que comunican esos planos. Entonces es un plano totalmente general, pone a la persona en la que estoy concentrado, el personaje principal, la persona en la que estoy entrevistando, ese plano general lo pone en contexto con su entorno. Entonces me da información acerca de la relación que hay entre la persona y su entorno. Un plano medio es un plano relacional. Generalmente es el que voy a utilizar cuando estoy entablando una conversación con dos personas. Voy a estar utilizando un plano medio, y un primer plano o un plano cerrado tiene que ver más con la emoción y con lo que comunica íntimamente esa persona. Entonces, si quiero una entrevista más íntima, quiero tal vez una emoción un poco más enfática, me voy a ir a un plano más cerrado donde voy a poder ver las facciones de la persona. Estas son algunas de las cosas básicas de la composición. Finalmente quiero hablar acerca del movimiento. No siempre vamos a estar queriendo suprimir el movimiento. Si quisiesen suprimir el movimiento, pues ponemos el celular en un trípode. En este momento yo tengo mi celular puesto en un stand de luces y lo tengo con un pequeño, una pieza adicional que me ayuda a asegurar el celular a ese stand. Pudiese utilizar un trípode, pudiese utilizar un Osmo, un gimbal que va a suprimir el movimiento. Pudiese utilizar, no sé, un árbol y unas cintas plásticas adhesivas. Hay muchas maneras de asegurar el celular. Pudiese también utilizar mis codos en contra del pecho o del estómago para crear algún tipo de trípode con mis mismas manos, sostenerlo más quieto posible. Dependiendo del dispositivo móvil que ustedes tengan, algunos dispositivos móviles tienen un acelerómetro y otras herramientas que suprimen el movimiento indeseado del celular o de la cámara. En este caso, los celulares son dispositivos muy pequeños, muy livianos, y entre más liviano, más pequeño sea el dispositivo, más movimiento se va a crear. Si nosotros estamos haciendo un zoom, eso va a acentuar el movimiento versus si estamos haciendo utilizando el lente que se abre más, pues el gran angular en vez del lente zoom que tienen algunos celulares, como en este caso mi iPhone tiene dos lentes, uno que hace un plano más cerrado, otro que es un lente que es gran angular, no es un teleobjetivo, sino es un gran angular, entonces abre más. En este momento yo estoy grabando con el lente gran angular, pero me estoy acercando para hacer este plano cerrado que ustedes ven, y mi recomendación es que en lo posible descubran cuál es el lente que tiene más calidad en su dispositivo móvil. En mi caso, el lente gran angular es el que tiene más calidad que el lente zoom. Por lo general voy a grabar más con ese lente, pero algunas veces tengo que hacer otros planos de detalle, o quiero comprimir el espacio que hay detrás de la persona, o hacer que sea un poquito más borroso atrás, entonces voy a utilizar el otro lente y a componerlo de una manera distinta para que me ayude a contar esa historia o me ayude a comunicar ese sentimiento a través de mi historia. Cuando es un reportaje, no necesariamente se trata de crear sentimientos, sino de poder capturar la información adecuada, y la posibilidad de tener esos dos lentes me ayuda a moverme de una manera más rápida, simplemente seleccionando cuál es el lente que más me conviene. Otras personas podrán hacer un zoom haciendo en su dispositivo móvil, lo que en inglés se llama un pinch, pero haciendo el zoom en el dispositivo móvil. Esto lo que hace es artificialmente está ampliando la imagen, pero está utilizando el mismo lente, y hay que tener cuidado porque al hacer eso estamos perdiendo resolución. No quiere decir que no se deba hacer. Algunas cosas es la única manera de hacerlo. La resolución se convierte en algo no tan importante, más que capturar la información que se necesita. Pero sí es importante tener en cuenta que cuando se está haciendo ese zoom artificial, estamos simplemente destruyendo un poco de la información en la resolución de la imagen. Y en cuanto al movimiento, pues también es importante saber cómo el movimiento ayuda a la historia que estoy contando, al reportaje que estoy haciendo. Algunas veces es necesario poder tener
una perspectiva de lo que está pasando, y simplemente utilizar el celular para ir mostrando me ayuda a ponerme en la misma posición de la audiencia que estaría allí de una manera como espectadores. Otras veces quiero que los planos sean totalmente fijos, que no haya ningún tipo de movimiento, que el movimiento de mi celular no vaya a interferir con lo que quiero comunicar, más bien que me ayude a comunicar. Y en este ejemplo que estaba mostrándoles, diferentes planos, diferentes tipos de movimiento, algunas de las maneras en las que utilizo el movimiento y los encuadres para contar la historia. Bien, el tiempo corre y quiero hablarles, en este momento ya hablamos de la composición, quiero hablarles un poco de la exposición. Y este es uno de esos temas difíciles de manejar con un celular, porque el celular tiene un sensor muy pequeño, y ese sensor en realidad es lo que captura la información lumínica. Si no hay suficiente información lumínica, el sensor no va a poder capturar de una manera correcta de su forma nativa, y lo que va a hacer es que artificialmente va a subir la ganancia del gain para poder exponer correctamente, y eso crea mucho ruido en la imagen. Entonces ustedes podrán decir, pero yo veo algunas cosas que se ven tan claras, que se ven muy bien hechas con un celular, pero lo que yo grabo no se ve tan bien, y posiblemente no tenga que ver con el celular que tienes, tiene que ver con la iluminación. Yo decidí utilizar una iluminación un poco más tenue, más contrastada. No siempre tiene que ser así, especialmente si estamos en exteriores. Posiblemente no vamos a tener la oportunidad de tener una iluminación tan controlada. Pero es importante saber cuál es el momento del día que más favorece filmar afuera. Si es un día nublado, si es un día donde está el sol totalmente abierto, y saber también la posición del sol. Por lo general le dicen a uno, mira, no puedes estar con el sol detrás tuyo porque eso crea un contraluz. Más bien, yo por lo general trato de utilizar a mi favor esa luz del contraluz. Y si el sol significa, no sé, esta luz que está detrás mío, yo utilizo algo que me ayude a rebotar la luz y a utilizarlo como una luz clave. Bien sea una pared, como dije en algún momento, un pedazo de cartulina que yo pueda pegar en algún lugar, o pedirle a alguien que me sostenga un reflector. De alguna manera puedo hacer eso. Otra cosa que puedo hacer es, si tengo el sol a mi favor, no en contra, sino a mi favor, tal vez es muy fuerte, y lo que me ayude simplemente es colgar una sábana o tener hay algunos reflectores que a la misma vez se puede quitar la parte reflectiva y queda una parte de una tela translúcida que ayuda a suavizar la luz. Son bien económicos, y así como he hablado de otros aditamentos, tengo un enlace en Amazon donde ustedes pueden ver todos los diferentes dispositivos, herramientas de las que estoy hablando, y estos reflectores son bastante útiles. Muchas veces son bien prácticos porque se pueden doblar y guardar bien pequeños, y luego cuando se abren pues ocupan un espacio mayor, pero en la exposición es importante saber que entre más grande sea la fuente de luz, más suave va a ser sobre la persona. Y entre más pequeña sea la fuente de luz, más fuerte esa luz se va a concentrar y va a crear unas sombras que son mucho más pronunciadas. Entonces esa es la otra manera en la que se puede utilizar un difusor de luz o un reflector de luz. Es para poder agrandar la fuente de luz, hacer que se vea más grande. Ahora ustedes dirán, pero el sol es supremamente grande. Sí, el sol es la fuente de luz más grande y más potente que tenemos a nuestro favor. Sin embargo, al estar tan lejos del planeta Tierra, se convierte realmente en una fuente de luz bien pequeña. Por lo tanto, las sombras son bien marcadas y pronunciadas. He allí la razón por la que utilizar un difusor de la luz, una sábana, cualquier cosa que estén utilizando donde la luz pasa y se suaviza. Entre más cerca esté ese difusor de luz, más suave va a ser. Y entre más lejos, pues más fuerte se pueden notar las sombras. La exposición también es una danza de variables, y esas variables también se aplican al uso de un celular. Una de esas variables es la apertura del diafragma. Una manera de ilustrar la apertura del diafragma es si tú vas al baño y estás viéndote frente al espejo del baño y de repente prendes la luz, el iris del ojo vas a ver que se va a cerrar. Y es una manera en la que hemos sido diseñados para que automáticamente el ojo vaya a compensar la cantidad de luz que de repente, de forma abrupta, está en el cuarto, en el lugar, en el baño. De manera contraria, si nosotros bajamos la intensidad de esa luz y hacemos que la luz sea más tenue, vamos a ver cómo el iris del ojo se va a ir abriendo automáticamente para compensar. Algo similar pasa de forma automática con el celular, con la limitación de que nuestro ojo tiene un rango dinámico, una capacidad de ver en las sombras y en lo más alto de las luces. Es un rango dinámico mucho más grande, también se le llama latencia, que es esa medida que hay entre lo más alto de la iluminación y lo más oscuro en las sombras. Es importante reconocer cuáles son las limitaciones que tenemos para trabajar con un celular. El celular va a tener una latencia o un rango dinámico mucho más reducido. Pero siempre que nosotros le demos al celular una calidad de iluminación suficiente para el sensor, nos va a ayudar a exponer. Y una forma
muy clave de exponer correctamente con el celular es que cada celular tiene programas que de manera automática o de manera manual ayudan a controlar la exposición. Si utilizamos la cámara o la aplicación de cámara predeterminada, en este caso en el iPhone, vamos a notar que al principio no tenemos ningún tipo de control manual y que dependiendo de dónde estemos apuntando, el celular va a tomar esa decisión automática de exponer o de tratar de exponer correctamente. Pero si estamos frente a una fuente de luz bastante lumínica o acentuada, pues el celular, el sensor va a tratar de automáticamente compensar y, como les dije, se va a cerrar y voy a crear oscuridad o un contraluz en la persona. De lo contrario, si es algo muy oscuro y yo estoy bastante iluminado, entonces va a explotar el fondo y lo va a sobreexponer. Entonces hablamos de subexponer cuando está muy oscuro, hablamos de sobreexponer cuando está demasiado iluminado y el sensor no puede leer correctamente. Pero esa misma aplicación predeterminada, si ustedes sostienen el dedo exactamente donde quieren exponer, van a ver que se ilumina un cuadro amarillo y hay un pequeño solecito. En la aplicación predeterminada, en ese momento estoy haciendo un lock o estoy asegurando el foco allí donde puse y sostengo para que el foco se quede exactamente en ese lugar. Pero si yo deslizo mi dedo hacia abajo, voy a empezar a subexponer. Y si deslizo mi dedo hacia arriba, voy a empezar a sobreexponer la imagen. Y allí yo puedo cambiar manualmente la exposición. Quiere decir que cuando hago eso y está totalmente sellado o fijo sobre ese cambio que hice, no importa dónde yo esté llevando el celular, va a mantener el foco y va a mantener la exposición de la manera que yo ajusté determinadamente antes de comenzar a grabar. Y eso es lo que hice en este momento. Antes de poner a grabar, simplemente aseguré el foco y la exposición para que durante este tiempo que estoy hablando aquí, eso no vaya a cambiar. Y por lo general, eso es lo que estoy haciendo en cualquier momento. Yo prefiero que sea yo quien determine las variables, a diferencia de que automáticamente el cerebro del celular esté determinando cuáles son las variables. Entonces, esa es la primera variable, que es la apertura del diafragma. La segunda tiene que ver con la velocidad de obturación. Entonces, cuando hablamos de reproducir una imagen, hablamos de dos fenómenos. El primer fenómeno son diferentes cuadros por cada segundo, son diferentes fotos que sobreponiéndose una sobre la otra crean una ilusión de movimiento, pero son fotos fijas. Cada fotocuadro que vemos en un segundo de una imagen. Si estamos hablando de cine, por lo general van a ser 24 fotogramas o fotocuadros. Si estamos hablando de televisión, van a ser 30 o 60 fotocuadros. Y entre más fotocuadros, pues más se acentúa el movimiento. Entre menos fotogramas o fotocuadros, pues el movimiento va a ser un poco más suave, más natural. Por ende, nuestro cerebro puede diferenciar el movimiento en una película, la diferencia del movimiento en un reportaje en la televisión o un juego de un partido de fútbol. Son diferentes frame rates, lo llamaríamos en inglés, son diferentes medidas de captura de los fotogramas. Pero un fotograma encima del otro crea una ilusión de movimiento y el otro es la percepción que tiene el cerebro del movimiento. No es que en realidad estemos moviendo las fotos, es la percepción que hay del movimiento cuando se sobrepone una tras otra. Y ese five phenomenon pues ocurre a menudo, lo pueden ver muy bien representado cuando están viendo caricaturas y es un fotograma, un cuadro que se sobrepone. El otro fenómeno es la persistencia de la visión, del persistence of vision, y simplemente tiene que ver que cuando nosotros vemos un fotograma se queda en nuestro cerebro registrado por un poco más de tiempo antes de que el fotograma deje de existir en la pantalla. Y eso lo que permite es que cuando hay otro fotograma encima, se sobrepone con ese fotograma que todavía está registrado en el cerebro, también ayuda a crear esa percepción de movimiento. Tal vez términos muy técnicos, lo que les dije al principio, hay quienes ya están familiarizados con cosas muy básicas y hay quienes algunas cosas más avanzadas técnicas les van a servir para entender un poco esta dinámica, pero la velocidad a la que se ven esos fotogramas, a los que la velocidad de obturación determina qué tanta luz entra al sensor. Entre más alta sea la velocidad, menos luz va a entrar al sensor. Y entre más lenta sea la velocidad, pues más luz va a entrar al sensor. En el celular es un poco más complicado porque no todas las aplicaciones ofrecen la posibilidad de cambiar la velocidad de obturación. La aplicación principal que yo recomiendo se llama Filmic Pro, donde no solamente puedo cambiar de forma manual el foco independiente de la apertura en la exposición, el foco en la exposición, pero también me da la oportunidad de cambiar el frame rate o la velocidad de obturación, que sería diferente al frame rate, pero puedo cambiar el frame rate, puedo cambiar la velocidad de obturación.
Y esa velocidad de obturación, entre más rápida es, ayuda a congelar el movimiento. Entonces, si yo estoy grabando algo de deportes, tal vez me sirve poder poner mi velocidad de obturación bastante alta, al igual que cambiar el frame rate, que son dos parámetros diferentes, pero que trabajan en conjunto. ¿De qué me serviría tener un frame rate más veloz? Por ejemplo, en vez de grabar a 24, grabar a 60 o a 120 o a 240 cuadros por segundo, porque estoy grabando más información, y si yo quiero hacer que el movimiento se haga en slow motion, que el movimiento en cámara lenta, pues me va a servir a mí grabarlo en la mayor cantidad de fotogramas por segundo, y también al hacer eso me va a servir cambiar la velocidad de obturación. Hay una regla que dice que es el doble la velocidad de obturación. Entonces, si yo estoy grabando a 24 cuadros por segundo, entonces la velocidad de obturación debería ser 48. Si yo estoy grabando a 30 cuadros por segundo, la velocidad de obturación debería ser a 60. Si yo estoy grabando a 120 cuadros por segundo, la velocidad de obturación debería ser a 240. Es cierto que esto es una cuestión bastante técnica, pero simplemente les sirve para las personas que quieran conocer un poco mejor cómo funcionaría su celular con una aplicación como Filmic Pro, que sí permite emular esas diferentes variables y controlarlas de forma manual. Eso afecta a la luz, porque como les digo, a mayor velocidad, menor iluminación, a menor velocidad, mayor iluminación. Y es otra variable que puedo controlar en el momento de grabar. La otra variable que tiene que ver con la iluminación es simplemente esa luz externa. ¿Cuánta luz externa tengo que traer? Tengo que apoyar con un rebote de luz, tengo que apoyar trayendo otra luz. Entonces muchas veces ni siquiera tiene que ver tanto con cuáles son las variables que estoy poniendo en mi celular, también tiene que ver con la luz externa que estoy trayendo. La última variable que quiero mencionar es el ISO o el ASA, o la sensibilidad que tiene el sensor a la luz. Hay algunos celulares, especialmente los más nuevos, que tienen mayor sensibilidad a la luz, y por ende en situaciones de poca luz tienen un mejor desarrollo en la captura de la imagen. No todos funcionan de esa manera, así que es importante saber, basado en la tecnología que tiene el dispositivo móvil, si favorece, si el sensor es más sensible a la luz o no. Y cuando llevamos eso a la parte pues, de cámara de filmación, pues entre mayor sea el número del ASA, mayor iluminación va a venir. Entre menor sea el número del ASA o ISO, pues menor iluminación va a venir. Y para cerrar esta parte de la exposición, lo quiero comparar con, por ejemplo, abrir un grifo o una llave de agua. Yo puedo llenar un vaso con agua, lo puedo llenar con agua, simplemente abriendo bastante grande la apertura del grifo, dándole una vuelta bastante grande y dejando que se llene en un segundo, dependiendo de qué tanto abro la apertura, el diámetro al que estoy abriendo ese grifo de agua. Pero también puedo llenar ese mismo vaso de agua abriendo un poquito, pero dejándolo por un minuto. O abro bastante grande por un segundo y vuelvo a cerrar y se llena el vaso. O abro un poquito y espero un minuto, igual se va a llenar el vaso. Piensen ustedes en el vaso como mi imagen, piensen ustedes en el agua como la luz. Entonces, una es la apertura del diafragma y la otra es la velocidad. ¿Qué tanto dejo abierto ese grifo? Y entonces, ¿cómo sería el asa? Pues el asa es como si nosotros le pusiéramos una pequeña malla en la boca del grifo. No solamente la estoy abriendo diámetro, no solamente la estoy abriendo por cierta cantidad de tiempo, sino que ahora tengo una malla. Y entre más grande sea mi malla, más luz va a pasar. Pero entre más pequeños sean los huequitos de la malla, menos agua va a pasar, menos luz va a pasar. Y esas son las tres variables, y es la manera más práctica en la que puedo explicar la manera en la que podemos exponer correctamente. La idea es llenar el vaso, no importa si es abriéndolo mucho o abriéndolo por más tiempo o poniéndole una malla que filtre más o filtre menos esta agua. Y lo importante es saber cómo esas variables afectan la calidad de la imagen, el movimiento y... Bueno, amigos, tenemos que dejar un poco de tiempo para preguntas y lamentablemente la exposición de Andrés sigue por otros 10 o 15 minutos y se nos acaba el tiempo. La verdad es que hay que entender que Andrés es un gran productor. Está en estos momentos en una producción en Atlanta, en el estado de Georgia, que le está demandando un tiempo continuo, tal vez 12 horas al día y seguido, no tiene descansos. Entonces él me dijo que viendo que no podía participar en vivo, se puso una medianoche a grabar esta presentación para no faltarnos, ¿no? Así que por eso le escuchan hablando muy rápido y se extendió un poco, tal vez, seguramente en otras ocasiones
nos vuelve a acompañar.